profundizando en lo que importa. Conferencias memorables. ADM, haciendo que las cosas sucedan. Las exposiciones, como quedó claro al cierre del bloque anterior, fueron por orden alfabético. Turno entonces para el expresidente, doctor Jorge Valle Ibáñez. Recuerden, junio del año 2011. Valle, con su frontalidad habitual, dijo que le era imposible saber qué pasaría en el futuro, pero que sí se animaría a plantear lo que él creía que debería pasar en ese futuro. Ustedes van a ver que Valle, con su capacidad oratoria, va a mencionar algunos hechos puntuales de ese 2011 que muchos de ustedes van a recordar. Los sueños de los seres humanos, 500 años para atrás, 50 años para atrás, 50 años para adelante, 500 años para adelante, todos más o menos giran alrededor de un tema básico que es la libertad. La libertad en sus distintas expresiones y en sus distintas formas. La primera, la libertad política, la libertad jurídica necesaria para convivir en cualquier sociedad. Sin eso la república no funciona. La seguridad, además, de que es el cumplimiento de la ley lo que nos asegura la libertad y que lo que nos permite, desde el punto de vista de las disposiciones constitucionales y legales, saber que somos libres. No se da siempre así. Por ejemplo, recientemente una jueza penal, la jueza Mota, produjo una sentencia descabellada en la que dice textualmente que el principio de que todos somos inocentes salvo en prueba en contrario, y lo dice y lo escribe, es un principio totalmente derogado, totalmente superado y anticuado, y ahora todos tenemos que probar que somos inocentes, y los jueces pueden, como ella lo dice y lo hace y lo sentencia, aunque no tenga pruebas, condenar por la simple convicción moral. Esto, en términos judiciales, en términos legales, en términos jurídicos, en términos de la división de poderes, esta sentencia y esta conducta es fascismo puro y autoritario, totalitarismo, y la rechazamos como contraria a las buenas normas del Uruguay. La libertad, además, no es solamente la libertad de hablar, de reunirse, de juntarse, de salir, de entrar, de viajar, sino es también la libertad de defenderse de todo poder opresor, sea el Estado o las corporaciones que tienen monopolios económicos o monopolios administrativos o monopolios mediáticos. Y yo creo que esa libertad nosotros la tenemos que cuidar muy mucho, porque dadas las formas como evolucionan los acontecimientos en el mundo, en esas organizaciones, en esas corporaciones, radican buena parte de los mecanismos futuros en donde podemos disminuir y perder nuestras libertades, y siento que eso está hoy en juego. Alcanza con ver los episodios de ACE y otros episodios parecidos, en donde las corporaciones no representan al pueblo, sino representan a los sectores administrativos monopólicos que conceden gratuitamente para sus miembros los favores en representación de una cosa que no tienen, porque no representan al pueblo, sino que representan nada más que un sector, por mejor y más justo que sea, es nada más que un sector y no es la población completa. La libertad, además, fundamentalmente se obtiene por la educación. La educación nos hace libres. Más que nunca hoy, el que no tiene conocimiento no va a tener acceso a un trabajo digno y a una remuneración adecuada. Y se da hoy una cosa rarísima en el Uruguay. Hay una contienda, una rebelión, en donde la directora del Liceo Bauzá, la doctora Bianchi, querido Liceo Bauzá, donde estudié, donde estudiaron mis hermanos y yo todos los 4 años de secundaria, está en conflicto con la autoridad de secundaria. La autoridad de secundaria quiere que los niños puedan faltar más y puedan estudiar menos. La directora del Bauzá quiere que los niños no falten y que estudien más. La autoridad de secundaria quiere crear
ignorantes y por tanto excluidos y por tanto pobres y por tanto gentes que, excluidas de la sociedad, van a estar mucho más cerca de estar fuera de la ley que dentro de la ley. Nunca había una cosa igual en contra de las libertades. Si hay algo que garantiza la libertad es el conocimiento. Y en este mundo, el que no tenga la libertad de acceder al conocimiento no va a tener otras libertades y las va a perder. Y los países que no le aseguran a los jóvenes esa libertad que el conocimiento genera, van a ser países que como colectividades van a sufrir enormemente. La libertad además se alcanza por el trabajo. El trabajo es una libertad que libera, es una libertad creadora. Aquí, como diría Octavio Paz, estamos con el logro filantrópico repartiendo plata a gente que puede trabajar. Ya van 6 años de cobrar todos los meses. Cuando lleguen a 10 años, concluida la etapa de este gobierno, yo me pregunto, ¿dónde quedan los hábitos de trabajo? Que el Estado ayude es necesario, pero también es imprescindible que el Estado ayude a tener conocimiento y oportunidades para que la gente no sienta que el Estado se transforma en un patrono a tal punto que hoy tenemos esclavos administrativos del gobierno de turno, porque cuando venga otro gobierno, ellos que hoy perciben dejarán de percibir y otros comenzarán a percibir y tendremos entonces una clientela extraña y exótica nunca vista en el Uruguay, de personas que en edad de trabajar no se les enseña ni se les da oportunidad, sino que se les da dinero para que continúen sin hacerlo, haciendo no otra cosa que daño moral, un daño que no se puede resolver después de 10 años de mantenerse en esa condición. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. La educación nos hace libres, decía el doctor Valle. Lo escuchaban, lo veían ustedes. Quien no tenga libertad para acceder al conocimiento, y decía textualmente, no tendrá acceso a un trabajo digno y a una remuneración adecuada. Y con eso le doy pie a nuestro invitado especial de hoy, el doctor Alberto Volonté, para comentar esa intervención del doctor Valle. La primera reflexión que uno o le viene espontáneamente, porque en estos casos tengo que reflejar lo que acabo de ver, porque seguramente quienes nos están mirando ahora, a usted y a mí, tendrán que advertir que la misma experiencia que ellos tienen al revivir en este momento lo que dijo un hombre que fue presidente de la República y reconocido estadista, reflexionaba en 2011, parece que lo hubiera hecho ayer. Si de repente alguien no agarraba el comienzo del programa, pensaba que era una conferencia de ADM de la semana pasada con Jorge Vivo. Y creo que ese es lo importante, eso es lo que distingue a un ser humano, mujer o hombre, cuando tiene realmente una visión de largo alcance respecto al Estado, al funcionamiento de una nación. En realidad el concepto de Jorge fue que él en realidad analiza lo que pasó para transmitir que sin poder definir exactamente cuál va a ser el futuro, aunque era la interrogante, vio que el valor de la libertad, el supremo valor, el que generalmente como es aire, lo respiramos y solo nos damos cuenta que nos falta si un día nos ahogamos. Pero la libertad es esencial. Defendiendo la libertad no se gana ninguna elección, y no es una crítica para los votantes, porque los votantes votan por cosas que ya se da por descontado que tenemos la libertad. Entonces, nadie que prometa libertad o un partido que diga nací para defender las libertades, con eso no alcanza. Por eso es que los partidos se nutren más de ideas vinculadas a lo social y a lo político, económico.
no tanto a cosas elementales que nos parecen elementales, pero no lo son. La libertad, que ya está demostrado, el hombre, el ser humano, hasta este momento no ha demostrado que la libertad se proteja mejor que con un sistema democrático republicano. Entonces, Valle dice, el primer gran valor es la libertad. ¿Por qué? ¿Y cómo lo custodiamos? ¿Y cómo lo profundizamos? Con educación. Porque ¿cómo somos libres? ¿Cuál es la libertad del hombre? Todos los seres humanos, todos, ahora, y a cualquier edad tenemos prejuicios. Nos gusta reconocerlos o no, pero los tenemos. Cada vez que perdemos un prejuicio, somos más libres. Todos tenemos nuestros complejos. ¿Los reconocemos o no? No sé. Y los complejos a veces nos crean rencores. Ahora, cuando nos liberamos, cuando conocemos, cuando nos informan, somos más libres. Por eso hay dos elementos. Yo agregaría uno más, pero no, tomemos el del doctor Valle. Educación, educación y educación. Los tiempos se repiten, porque es conocimiento, 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 conocimiento. Pero eso también, y no es a que todo lo pasado fue mejor. Esa revolución, pues fue una revolución bareliana a fines del siglo XIX, forma un Uruguay libre, pero si bien habían habido revoluciones, casi guerras civiles, en torno a libertades, lo que se había logrado en el Uruguay era una educación que hacía a todos sus habitantes libres, porque estaban informados, y agrego, y a una gran libertad de prensa, porque se es libre en el aula porque nos educa, y además en aquellos tiempos leyendo diarios, escuchando radio, hoy viendo televisión también, porque nos informan. Y para ser libres, haber sido bien formados en el aula y sobre todo tener una prensa libre que, aunque no nos guste a veces lo que dice, sí nos informa. Permítame otra pausa. Y el que sigue es el doctor Lacalle Herrera, también un expresidente en esta conferencia memorable. Esto es Conferencias Memorables, una historia viva. El gran encuentro político-empresarial y sus protagonistas más recordados.